Son las 9 de la mañana con 37 minutos y regresamos a esta primera edición de Radioanálisis. Les contábamos que nos quedaba un bloque y lo hemos reservado para hablar respecto de una publicación que se acaba de presentar hace muy pocos días, una recopilación de cuentos del periodista, escritor Juan Guerra Aguilera, titulado Pelotas Perdidas, de editorial Matecito Amargo y también ediciones Al Quinto Bote. Para quienes nos siguen a través de nuestras plataformas audiovisuales, lo estoy mostrando ahí a la pantalla. Pelotas Perdidas, una recopilación de cuentos que hablan de temas además que son muy pero muy atingentes en tiempos en el que precisamente hemos hablado mucho, debatido, discutido respecto de la memoria y de lo que significan, por ejemplo, los 50 años del golpe de Estado civil-militar y las repercusiones, ¿no?, que tuvo en la sociedad de nuestro país. Está con nosotros en estudio Juan Guerra Aguilera, a quien le damos la bienvenida. Juan, gracias por estar con nosotros acá en Radio Universidad de Chile. Gracias, Claudio, por la invitación. Sí, Juan, hablemos un poco de este libro, Pelotas Perdidas, que acabas de presentar hace muy poco, donde hay una serie de relatos que se cruzan y que tienen como telón de fondo el periodo de nuestro país cruzado por la dictadura, también un poco la transición, pero desde un punto de vista que a mí me llamó bastante la atención, principalmente desde los niños, niñas, de la adolescencia. ¿Por qué decidiste abordarlo desde este punto de vista, este periodo de nuestra historia? El enfoque tiene que ver básicamente con recorrer el territorio, la geografía que probablemente mucha gente a diario pasa, ¿no? Y que en la memoria queda archivada y que no necesariamente a veces está presente. Son probablemente personajes que no son visitados normalmente por la literatura, ¿no? O si lo son, están en otros contextos. Entonces, por ejemplo, el juego, el barrio, la cancha, es un espacio donde, en lo personal, digamos, crecí. Entonces, desde esa construcción tal vez biográfica, se empieza a construir el relato, cruzado, por supuesto, por el contexto en el que tú acabas de señalar. También quise abordar algunas problemáticas que siempre han estado y van a seguir estando, lamentablemente, que tiene que ver con el abandono, particularmente en aquellos hogares donde las mujeres son las que llevan sobre su hombro precisamente la crianza, el trabajo, las dificultades, en fin. Por lo tanto, lo que hay en estos relatos son de alguna manera la invitación a revisar nuestra historia reciente, probablemente nuestra historia que va a seguir por mucho rato más, que tiene que ver con un concepto que es bien triste, que es el del abandono. No solamente el abandono respecto del Estado, post-golpe de Estado, sino que también este Estado que todavía sigue siendo muy pequeño para ir en colaboración y en ayuda de aquellas capas sociales, por supuesto, que hoy día están claramente desprotegidas o vulnerables frente a una situación tan exógena como, por ejemplo, una crisis económica. Entonces, hay varios temas que se tocan y, como tú muy bien dices, desde una perspectiva el juego, desde una perspectiva tal vez un poco cruda en algunos relatos, pero tiene que ver también con lo que ha ocurrido en nuestro país. A propósito de eso que mencionas, Juan, respecto de cómo el Estado se relaciona con la infancia, con las infancias, una de las cosas que me llamó la atención de los cuentos que están presentes en esta recopilación es cómo el Estado de alguna u otra forma es responsable de esa pérdida de la inocencia, porque efectivamente, sin hacer spoiler de los libros, pero hay algunos pasajes en los cuales efectivamente, independiente del telón de fondo que hay detrás, todavía persiste ese juego, eso que va muy relacionado con lo que uno es cuando niño, que nosotros que fuimos niños en dictadura, a lo mejor tuvimos la suerte de no perder en cierta forma, que pese a todas las atrocidades que están detrás, había una burbuja, ¿no?, que nos protegía. Pero hubo quienes no tuvieron ese privilegio ni esa suerte y de alguna u otra forma fueron víctimas del Estado, ya sea directamente por la represión o por este abandono que tú mencionabas. Sí, hay un dato que es bastante crudo, ¿no? Respecto de los niños y adolescentes afectados por la barbarie, ¿no?, que vivimos. Son más de 200. O sea, podríamos fácilmente decir que
puede ser una o dos escuelitas rurales, digamos, que son parte de las víctimas de la dictadura. Entonces es muy difícil tratar de reflexionar con alguien que trata como de justificar esto desde las cifras macroeconómicas o con otras variables, digamos, cuando en la mesa tenemos situaciones tan delicadas y complejas como esa. Crecimos en dictadura. Y claro, el abandono del Estado se hace más patente cuando no hay una familia detrás de estos chicos que estaban más en la calle, que era probablemente lo que nos tocaba jugar a nosotros, ¿no? Estábamos alejados de las tecnologías actuales, por lo tanto el juego era subirse a los árboles, buscar una cancha, en fin. Pero teníamos la suerte de volver a un hogar. No todos tienen la suerte de volver a un hogar. Y si lo hacen probablemente y no están las condiciones dadas, nos encontramos con personajes como los que se están relatando en el cuento, que lo que hay ahí es de alguna manera es resaltar cómo un niño, un preadolescente entregado a la calle, después te lo vas a encontrar en otro contexto histórico. Entonces nos tenemos que ser responsables de aquello también. Y ese es un poco también el mensaje que hay detrás en estos relatos que están separados en el texto, pero que finalmente tienen un hilo conductor, que es que si como Estado no nos hacemos cargo efectivamente de los niños, independiente de su situación de vulnerabilidad o no, vamos a tener bombas de tiempo ahí que después vamos a tener que hacernos cargo también. Sí, porque precisamente eso te iba a preguntar, porque los cuentos que están contenidos en este libro van cruzando, ¿no? una línea y parte con este telón de fondo de la dictadura, donde está la represión, donde está la complicidad también que hubo por parte de gente del régimen para la vulneración de derechos de unos niños, y posteriormente vamos avanzando un poco en la línea de tiempo y ya llegamos a la democracia, donde también el Estado genera una serie de deudas y también... Por ejemplo, hay casos que tienen que ver con lo que hemos visto en la educación superior, por ejemplo, en el último tiempo, y también esto que mencionabas de algunos personajes que el Estado los abandonó, se despreocupó de ellos y después eso tiene consecuencias. ¿Cómo fue que fuiste generando, ¿no? esa línea de tiempo para poder hacer esta cierta unión entre estos cuentos? Bueno, seguimos más o menos en el mismo estado que nos dejó Pinochet y sus ministros, ¿no? Por lo tanto, no ha cambiado mucho, pese a los esfuerzos que se han hecho desde el retorno a la democracia. Y claro, el abordar la violencia, ya no física, ya no desde los agentes del Estado, sino que desde esa burocracia, desde esa letra chica, ¿no? De decir, si tú llegas a cierto nivel no vas a poder acceder a algún tipo de reparación. Al abandono laboral, por supuesto, también, y la precariedad que vive mucha gente, y particularmente en los 90, ¿no? Que se seguía palpando en la gente. Entonces, de alguna manera, esta suerte de abandono de Estado, ya no solamente en un contexto de dictadura, sino que también en el inicio de la transición, también lo quise graficar de alguna manera en ese relato donde probablemente casi un 95% son solo mujeres las que hablan. Uh-huh. Y Juan, en ese sentido, ¿qué podríamos decir respecto del estado actual en estas materias? ¿Cómo tratamos la infancia? El tema de la educación, que también se ha hablado mucho en el último tiempo. Bueno, hay avances que son evidentes, ¿no? Con todas las dificultades que hubo. De hecho, venía reflexionando ahora en el metro, mientras venía para acá, respecto de, por ejemplo, los avances en gratuidad. Cómo después de algunas situaciones como la famosa carrera esa de criminología, se activó en el marco de un contexto y de una reforma en el gobierno de Bachelet II una serie de mecanismos de aseguramiento de la calidad, que no todas las universidades tenían, y que claramente eso generó la fantasía de ir detrás de una carrera y finalmente no encontrar nada. Llevamos casi un año y medio de gobierno del presidente Gabriel Boric, y claro, hay algunos avances en este país, digamos, convulsionados en el que estamos viviendo, pero claramente si no hay una conciencia clara de quienes tienen que analizar y avanzar en temas legislativos clave, con una mirada de Estado, no pensando en querer ser gobierno en 2 o 3 años más, esto va a seguir más o menos igual, digamos. Y ahí la responsabilidad, y probablemente la gente ya tiene una lectura bastante clara de que lo que ocurre en general, o lo que muestran algunos medios de comunicación de lo que ocurre en el Congreso,
no los está, digamos, sacando de sus dificultades, no solamente del corto ni mediano plazo, sino que hay cosas como, por ejemplo, el seguir endeudándose para estudiar la educación superior, que no lo hemos podido resolver. Entonces ese es un tema que claramente a las familias en nuestro país les va a preocupar, va a seguir siendo una bomba de tiempo económica, porque esos estudiantes, si no encuentran trabajo, van a salir endeudados. Entonces, no importa el mecanismo que se aplique para que tú devuelvas ese dinero. Si el problema es cuál es la calidad de vida que hay detrás de eso, ¿no? Y esa ya es una reflexión que en el Congreso se ha hecho durante muchos años, pero chocamos con, como dicen los políticos, con mayorías circunstanciales, ¿no? Y claro, nos perdemos en eso y tenemos un Estado que por lo menos en materia de educación sigue algo amarrado. Es muy complejo avanzar si tenemos prácticamente el mismo Estado, con algunos subsidios más, algunos subsidios menos, donde la educación no está en el centro, no porque este gobierno no quiera o el anterior tampoco, sino que se requiere de una estructura, si tú quieres, tributaria mayor para poder precisamente poner los énfasis donde se requieren. Estamos conversando con Juan Guerra Aguilera, periodista, escritor, sobre su último libro, Pelotas Perdidas, una recopilación de cuentos bajo la edición de Matecito Amargo y Ediciones Al Quinto Bote, que usted ya puede encontrar en diversas librerías. Ya vamos a hablar respecto de dónde podemos encontrar este libro, Pelotas Perdidas. Juan, ¿cómo has visto el debate en torno a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado? Bueno, es evidente que no ha existido una claridad respecto de cuál iba a ser el enfoque, ¿no? La salida de Patricio Fernández tiene que ver solo desde una mirada como espectador de decir, la verdad es que no vi mucho, digamos, de lo que hizo Fernández, salvo la entrevista que generó su salida. Y ahí me parece que quien está a cargo de una conmemoración debiera enfocarse a ello, no dar opiniones ni interpretar hechos históricos, digamos, porque precisamente le está representando a un gobierno que tiene que tomar en cuenta todas las miradas que hay en este país, pero claramente el diseño o el trabajo que probablemente estaba haciendo Fernández no era comunicacionalmente visible, salvo, digamos, este comentario o esta conversación o este análisis que hizo con el profesor Garretón. Siento que estamos a contratiempo. Esto se debió haber empezado probablemente a fines del año pasado, en enero, pero claro, eso tiene que ver con quienes diseñan estas conmemoraciones y también un poco tener la valentía de cada uno también hacerse cargo de reflexionar sin esperar que el Estado te haga todo, digamos, ¿no? O sea, cada cual sabrá si el 11 de septiembre va a ser un día de reflexión, de conversación en la familia y no esperar, digamos, que haya un acto encabezado por el presidente de la República o no necesariamente eso, digamos, ¿no? Me parece que es una reflexión más amplia de quienes estuvieron de acuerdo y de quienes no estuvimos de acuerdo con el golpe de Estado. Y esta reflexión a la cual tú invitas con tus cuentos, Pelotas Perdidas, o por lo menos que yo lo sentí así, que hay como una invitación a reflexionar, no solamente respecto de los hechos, sino que también de las consecuencias que hubo. ¿Sientes que se ha abordado, se ha tocado eso? No veo profundidad por lo menos en lo que comunicacionalmente se quiere transmitir, digamos. A este gobierno le ha tocado un año y medio bien complejo, ¿no? No solamente por haber, de alguna manera, habérsela jugado por un cambio constitucional, que haya ganado el rechazo, no tener un Congreso, digamos, a su favor. Entonces, de alguna manera, creo que faltó fuerza un poco, ¿no? para llevar adelante esta conmemoración. Pero insisto, creo que no podemos esperar que solo quien hoy día está en el gobierno como representante del Estado nos tenga que llevar de la mano para conmemorar estos 50 años. Es una reflexión propia, colectiva si quieres también. Y claro, lo que hay ahí en el texto es una suerte como de remesón, ¿no? De decir, mira,
En realidad esto no fue solamente críticas a Allende y las consecuencias y la Guerra Fría y el contexto en el que estaba, ¿no? Acá hubo consecuencias que hasta el día de hoy las estamos viviendo, por lo tanto es un tema que no va a cerrar por esta conmemoración, me parece a mí, ¿no? Y lo más preocupante, para volver un poco a la coyuntura, es esta suerte de enmienda que se está discutiendo, de dejar en libertad a los presos mayores de 75 años, que curiosamente la mayoría están en Punta Peuco. Efectivamente. Bueno, Juan, nos quedan un par de minutos, pero dediquémoslos a contarle a nuestros auditores y auditoras dónde pueden encontrar Pelotas Perdidas, cómo lo pueden adquirir. Estamos en Librería Lolita, en República de Cuba, con Pocuro, acá en Providencia. En Santiago Centro estamos en Proyección, San Francisco 51. Y en el barrio Las Tarrias estamos en Las Tarrias 288, tercer piso, que ahí también nos pueden encontrar nuestros libros. Vamos a tratar de hacer algún otro lanzamiento para que podamos conversar con más tiempo y poder también reflexionar con la gente que se sienta convocada también a este nuevo lanzamiento. Bueno, Juan, queremos agradecerte que haya estado con nosotros acá a esta hora de la mañana. La invitación, por cierto, a que adquieran este libro, Pelotas Perdidas, muy bueno, muy rápido de leer, como que uno parte en la primera página y se lanza, ya no puede parar. Así que una lectura muy, muy interesante, muy necesaria también en estos tiempos. Juan, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haberme invitado. Muy amable. Y nosotros también nos despedimos, son las 9:55. Siga nuestra sintonía en las plataformas de Radio Universidad de Chile, porque ya llega Antonella Esteves y Semáforo, pero también acompaña la programación de la red de radios que piensan y el canal de televisión UChile TV en todas sus señales. Yo me despido hasta